El Grupo Municipal de Compromís per Gandía ha presentado varias alegaciones a la modificación del PERIMU, el Plan Especial de Revitalización y Mejora del Medio Urbano, que afecta en este caso al centro histórico y al Raval, y que ha estado en exposición pública hasta hace unos días. La portavoz de Compromís, Lorena Milvaques, ha especificado que en la primera de estas alegaciones, su formación ha señalado que el Gobierno municipal no ha abordado lo que en realidad exige la Ley de Patrimonio Valenciano, es decir, un verdadero catálogo de bienes y espacios protegidos. Por otra parte, en una segunda alegación, Compromís también pide que en este plan se incluya toda la Vilanova y todo el Raval hasta el río, dado que, según observan los nacionalistas, el Gobierno excluye algunas calles vitales de esta zona, como la de Sant Francesc de Borja. I tot això, com vos dic, no sols pel capriç del grup de Compromís, sinó atenent al que marca la disposició transitòria tercera de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, que estableix l'obligatorietat, i cite textualment, d'un catàleg d'àmbit municipal. El que vol dir no sols del centre històric de la Vila i la Vilanova i el Raval, sinó de tot el municipi, de tota la ciutat. Per això, eixa seria, almenys per a nosaltres, per a Compromís, l'al·legació més genèrica, la més important de totes, que esta ciutat, d'una vegada per totes, ha de començar a redactar i ha d'elaborar el catàleg de béns i espais protegits d'esta ciutat. En una tercera alegación, Compromís denuncia la falta de documentación o las contradicciones o ambigüedades existentes en torno a la protección de un mismo edificio.